fórmula de relación. Hemos visto la fórmula general de la potencia que tiene esta forma. La integral de u elevado a la n por du en dx por dx es u elevado a n más 1 partido por n más 1. Entonces esta es igualita a la fórmula de la potencia simple, que era x elevado a la n. X elevado a la n por dx era entonces x elevado a n más 1 partido por n más 1. Entonces aquí esta que es la fórmula general para u, cualquier expresión que sea una función de x, u elevado a la n, pero tiene que estar además la derivada de u en dx. Y hemos aprendido a usar muy bien esa fórmula en diferentes ejemplos. Aquí, por ejemplo, u era 5x menos 2 al cubo, entonces n era 3, y la derivada de u en dx era 5. Entonces está completa, y la integral va a ser u a la cuarta cuartos. U a la cuarta cuartos, más la constante de integración. Entonces, siempre que podamos encontrar la derivada, aquí, por ejemplo, tiene que estar u y tiene que estar u' de u en dx. Aquí, si encontramos cosas como esta, sabemos que si vamos a integrar con la fórmula de u a la n por du en dx, entonces u tiene que tener mayor grado que u'. Entonces, este tiene que ser u 2x al cubo más 5x por, eso va a ser u elevado a la 1. Y de u en dx serían 6x más 5. 6x al cuadrado más 5. Entonces está perfecto para integrar como u al cuadrado partido por 2. ¿Sí? Más su constante de integración. Aquí tenemos que convertir la raíz en elevado a un cuarto, una potencia. Y entonces, si está u', podemos integrar. Aquí u' va a ser 4x al cubo. O sea que está perfectamente, y esto es elevado u elevado a un tercio, va a ser, entonces la integral va a ser u elevado a 4 tercios dividido por 4 tercios, o multiplicado por 3 cuartos, más la constante de integración. En ninguno de estos casos simplemente vemos cuánto tendría que valer u, pero no hemos hecho la sustitución, no se ha sustituido en ningún momento u por la expresión, ¿no? Simplemente decimos, aquí para resolver esto vamos a tomar u igual x a la cuarta menos 7. Para este otro, perdón. Para este otro, pero si está así no podemos integrarlo porque esto es un cociente. Tenemos que escribirlo con una potencia que puede ser con un exponente negativo. Entonces sería 4 menos x al cuadrado elevado a menos 3. Llevamos esto al numerador, queda menos 3, y su derivada va a ser menos 2x. Y tenemos también menos 2x aquí. O sea que tenemos todo lo necesario, y la integral va a ser 4 menos x al cuadrado elevado a menos 3 más 1, que sería menos 2, dividido por menos 2, más constante de integración. 4 menos x al cuadrado elevado a menos 2, porque es n más 1, dividido por n más 1, que es menos 2, más constante de integración. Algunos casos nos falta una constante. Por ejemplo, en este caso, si nosotros hacemos u igual 4 menos 3x al cubo, sería u a la cuarta. Pero de u en dx sería menos 9x al cuadrado. Y tenemos solamente x al cuadrado. Pero sabemos porque una constante puede entrar y salir del área de integración aquí, de esta zona, sin que ocurra nada. Entonces nosotros podemos multiplicar, nos falta un 9, una constante, podemos multiplicar y dividir por menos 9. Entonces multiplicamos por menos 9 para tener u', ¿no? Menos 9x al cuadrado. Y dividimos por menos 9 para que estemos multiplicando por 1, para no cambiar nada. Lo hemos multiplicado y dividido por menos 9.
Y este menos 9, como es una constante, puede salir fuera. Entonces va a ser 1 menos de esta integral. Y entonces esto ya está completo. U a la cuarta por du de x, que es menos 9x cuadrado. Entonces se integra como u a la quinta quintos, menos 1 noveno de u a la quinta quintos, menos 1 noveno de u a la quinta partido por 5, más la constante de integración. Entonces, este método general de la potencia es muy útil porque normalmente tenemos cosas como esta. Entonces, si podemos simplemente multiplicando con una constante, sin hacer más modificaciones, integrar todo esto, ya quiere decir que es el método ideal. Entonces, si nos dicen integre esto, lo primero que tenemos que ver es si le viene el método general de la potencia, ¿no? Aunque le falte una constante, no importa. Pero en el caso de que no le falte una constante y le falte, por ejemplo, que tenga que ser x al cuadrado y tenga solo x, no se puede, ¿no? Aquí, por ejemplo, elegiríamos u como 4 menos 3x al cubo, entonces su derivada sería menos 9x al cuadrado, y aquí aparece solo menos 9x. Entonces no hay caso de que pongamos al cuadrado. O si aparece a la quinta, menos 9x a la quinta, igual, porque tendría que ser menos 9x al cuadrado. Y si aparece a la quinta, están sobrando x al cubo, y no se puede. Si falta, si sobra x, no se puede. Entonces la única posibilidad, bueno, no es la única, pero no podemos utilizar la regla general de la potencia, y lo que tenemos que hacer es desarrollar este cuadrado, multiplicarlo por menos 9x, integral, ¿no? Aquí han desarrollado al cuadrado, han multiplicado por, bueno, no sé si es la misma. Aquí esta, pero no es la misma que esta, ¿no? Porque aquí le faltaba solo x, y aquí le falta x al cuadrado, pero igual no se puede. Entonces se desarrolla esto, a menos b al cuadrado, que sería la primera al cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Entonces ya está desarrollado eso, y solo la multiplicamos por menos 9, o si es esta, la multiplicamos por menos 9x. Son dos integrales diferentes. Entonces se multiplica por menos 9 y ya tenemos una suma para integrar, una suma de potencias, ¿no? Esta se puede integrar con la integral de una constante, va a ser 140, menos 144x, la integral de 216x al cubo va a ser 216x a la cuarta cuartos, y la integral de menos 81x a la sexta va a ser menos 81x a la séptima séptimos, más constante de integración. Entonces, este es el caso cuando no hay du en dx. Si no hay du en dx y no es solamente por una constante, no se puede. Si solamente le falta una constante, no hay ningún problema. Se puede hacer como hemos hecho aquí. Aquí, por ejemplo, ¿qué ocurre? Usamos, esto es un cociente, tenemos que convertirlo en una potencia, en una potencia 5x cuarta menos 6 elevado a menos un tercio. ¿Sí? Entonces aquí, siempre que haya du en dx, se podría integrar. Este no, porque este es un cociente. En cambio, esto ya no, esto es una potencia y multiplicada por probablemente du de x, vamos a probar. Dice 5 por 4, 20x al cubo. Y tiene aquí 9x al cubo nomás. Entonces, ¿se puede? No se puede. Se puede. Porque lo que nos falta es una constante. Debiéramos tener 20x al cubo. Tenemos 9. Entonces, multiplicamos y dividimos por 20. Y el 9 lo sacamos afuera. 9 por la integral, aquí multiplicar y dividir por 20, y este 1/20 también sale afuera, y quedan 9/20. Entonces aquí adentro ya tenemos exactamente u elevado a n por du en dx por dx.
O sea que va a ser u elevado a menos 1/3 más 1, va a quedar 2/3 dividido por 2/3. ¿Sí? Y al final, entonces podemos convertir nuevamente este tercio, lo podemos convertir en raíz cúbica. Ese es el primer método que hemos visto y después hemos visto ya sustituyendo. Hemos dicho también, o sea que integrar consiste en que nosotros podamos de alguna manera saber qué f' de qué función es, ¿no? De qué cosa es la derivada. Entonces, si nosotros llegamos a imaginarnos de qué es la derivada, podemos integrar sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, no podríamos usar, o podemos usar la fórmula general de la potencia, podemos, ¿no? Porque le falta la derivada, esto sería u, 2 menos 5x, pero su derivada de u de x sería menos 5. Entonces habría que multiplicar y dividir por menos 5. Entonces, eso sí lo vamos a hacer por la fórmula general de la potencia. Pero si vamos a hacer cambiando de variable, que se llama sustitución, entonces vamos a sustituir, y de hecho vamos a sustituir, o sea que no nos vamos a imaginar como antes, sino que en nuestra integral ya no va a aparecer x. Entonces decimos, la sustitución va a ser u igual 2 menos 5x. Y ahora vamos a diferenciar. Y du va a ser igual a f' de x, que es menos 5, multiplicada por dx. Entonces, du es igual a f' de x por dx. Y va a ser entonces menos 5 por dx. Y como lo que tenemos que sustituir es dx, despejamos dx, que va a ser menos 1/5 de du. Entonces, ahora ya tenemos cuánto vale u. Entonces va a ser u elevado a 1/2. Y tenemos cuánto vale dx en función de la nueva variable. Entonces ahora se sustituye, aquí en esta integral sustituimos x por u. Ya no aparece más x. Va a aparecer u elevado a 1/2 por menos 1/5 de du. Entonces esta es nuestra nueva integral. El menos 1/5 puede salir afuera porque es una constante y queda integral de u elevado a 1/2 por du. Fíjense que aquí nos aparece entonces la integral de una potencia simple. U elevado a n más 1 partido por n más 1. ¿No? De 1/2 más 1, 3/2. Dividido por 3/2. Un segundito. Esto es hasta ahora lo que hemos repasado, de lo que hemos hecho en la última clase, el viernes en la tarde. Y dejamos entonces planteado lo que es la sustitución y varios ejercicios que se pueden resolver tanto por sustitución como por la fórmula general de la potencia. Y creo que todo lo hemos resuelto, puede ser por la fórmula general de la potencia, ¿no? Pero también se puede resolver u igual x elevado a 3/2 menos 4. ¿No? Entonces, al diferenciar sería du igual a 3/2 de x elevado a 1/2 por dx. O prima por dx. Sería 3/2 de x elevado a 1/2 por dx. Y tendríamos que despejar x elevado a 1/2 por dx. Y se puede entonces cambiar de variable. Todas estas integrales pueden integrarse ya sea por la fórmula general de la potencia, creo yo, o de todas maneras por la sustitución. Cuando se usa la una y cuando se usa la otra, en realidad es cosa de comodidad.
En este caso, lo que puede la una, quién sabe, la sustitución puede más que la fórmula general de la potencia, pero tiene una desventaja que hay que cambiar todo. Sí. Pero claro, una vez que hemos cambiado todo, nosotros alcanzamos a ver que en realidad nuestra integral, el integrando es sumamente sencillo, porque es u elevado a un medio por du, y eso es la potencia simple. Tiene esa gran ventaja. Entonces, como es potencia simple, ya sabemos que su integral es u elevado a n más 1 partido por n más 1. Y una vez que se ha integrado, ya la nueva variable, que era u igual 2 menos 5x, ya hizo su trabajo y no se la necesita más. O sea que la volvemos a reemplazar y nos queda 2 menos 5x elevado a 3 medios. U desaparece. Hasta ahí hemos llegado a la clase pasada y dijimos, antes de comenzar esto, dijimos, nos quedan dos trabajos. Una, encontrar la antiderivada, que ya hemos visto en qué consiste. Hemos visto también que lo que, lo que calculamos es una familia de curvas y eso lo hemos llamado la solución general. General quiere decir porque contiene todas las soluciones, no hay ninguna más. ¿Cómo se...? Y para encontrar, entonces, de esa familia de curvas tiene una constante que no está definida. Y para encontrar cuánto vale esa constante, ese sería el problema de la solución particular. Para encontrar una solución particular, que es una que está dentro de la solución general, necesitamos que nos den más información. Y esa información se llama la condición inicial. Tienen que volver a repasar este capítulo para que vean en qué consiste entonces, cómo se da la condición inicial y cómo se calcula la constante de integración. Una vez que hemos calculado la solución particular, ya esa curva es única. Ya no hay ninguna más que cumpla con las condiciones, que sea la integral del integrando y que a la vez cumpla la condición inicial. ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo convertir y sabemos que no basta con saber cuánto vale el integrando, sino que además necesitamos información adicional para determinar la constante de integración. Entonces ese es un problema que hemos empezado a ver y nos falta ver qué tetas se pueden usar para integrar. Ya conocemos dos, la fórmula general de la potencia y conocemos la sustitución. Entonces vamos a continuar viendo el capítulo que se llama métodos de integración. Van dos capítulos más. Pero antes de ver eso, vamos a ver el otro problema que nos está faltando. Y consiste en encontrar áreas, el área de una región del plano. Entonces resulta que ya en el colegio hemos aprendido el valor de las áreas de algunos cuerpos simples, ¿no? De algunas figuras simples. Por ejemplo, si es un rectángulo, si es un cuadrado, si es una circunferencia, si es una elipse. Para todas esas formas simples, ya en el colegio hemos visto cuánto vale el área. Ahora nosotros quisiéramos encontrar cuánto vale el área de una curva cualquiera, pero la parte que está encerrada, vamos a ver ahora cómo se define exactamente, ¿no? Pero lo que queremos ver es cuánto vale el área que está debajo de una curva, que tenga una forma cualquiera, que no sea una de esas fórmulas, de unas formas simples. Entonces, antes de continuar viendo los métodos de integración, vamos a ver entonces el área. Es otro método, otra cosa completamente diferente, que después por el teorema general del cálculo resulta ser
el mismo problema casi siempre. Teorema fundamental del cálculo, ¿no? Pero para comenzar son dos problemas diferentes. Uno, calcular la antiderivada, que es una función de x. Y otro, calcular el área, que es calcular un número. 25, 52, 91, el área. Entonces son dos problemas diferentes. Y lo que vamos a ver ahora en este y en el próximo capítulo es el área. Dice, el área es un concepto familiar para todos nosotros por el estudio de las figuras geométricas, tales como rectángulos, cuadrados, trapecios, triángulos y círculos, ¿no? Entonces ya hemos aprendido cómo se calcula esa área de cada uno. Generalmente pensamos en el área como un número que en cierta manera nos indica el tamaño de una región limitada del plano. Dice el tamaño, y ese tamaño viene dado por un número, una cantidad dada de unidades cuadradas. Para figuras simples tenemos fórmulas que han sido desarrolladas y que pueden aplicarse en cada caso. En este capítulo queremos desarrollar una manera de calcular el área de una región plana R, le vamos a llamar R, a la región que está encerrada, le vamos a llamar R. Y esa región R tiene un área que vamos a llamar, no sé, A mayúscula, A sub 1, así. Que está limitada esta área, la región de que estamos hablando, está limitada por abajo por el eje X, por las rectas X igual A, X igual B, y la gráfica de una función no negativa continua, como se ve más abajo. O sea que queremos calcular esta área de esta región que está pintada a plomita. Entonces la estamos describiendo, el área de la región encerrada por el eje X, la línea vertical X igual A, la otra línea vertical X igual B, y todo debajo de la gráfica de una función. Entonces, ahorita lo que queremos es aprender a encontrar cuánto vale el área de esta región, que es un número, pero tiene que estar bien definida. Entonces aquí dice, la última parte decía, desarrollar una manera para calcular el área de una región plana, que es una parte del plano, ¿no es cierto?, de la hoja, que va a estar limitada por el eje X por abajo, por las rectas X igual A la izquierda, X igual B a la derecha, y la gráfica de una función con dos condiciones, no negativa y además continua. Entonces, para encontrar el área, esta curva tiene que ser no negativa. Quiere decir, tiene que estar encima del eje X, en la zona en que vamos a integrar. Puede ser que después venga por aquí abajo, no importa. Para nosotros nos interesa lo que ocurre entre A y B. Entonces tiene que ser. Ahora, aquí entre medio no puede tener una asíntota vertical, por ejemplo. Un salto podría tener, después vamos a ver eso, pero una asíntota vertical no puede tener. Casos excepcionales en que todavía teniendo una asíntota se puede calcular cuál es el área encerrada. Lo vamos a ver en una región, un capítulo al final que se llama integrales impropias, se llama. Pero eso no lo estamos viendo por ahora. Entonces hay algunas condiciones. Que la región cuya área queremos calcular va a estar encima del eje X, limitada por la recta X igual a la izquierda, la recta X igual B a la derecha, y debajo de una curva que es continua y que es no negativa. ¿Qué decir no negativa? Pues podría ser que esta curva venga hasta aquí abajo, toque el eje X y vuelva.
Ahí podría ser todavía, no hay problema, porque es no negativa. Lo que no podría ser es que se pase hasta abajo y vuelva a subir, ¿no? Porque ahí ya no sería no negativa. Ahora, después se pueden ir quitando algunas restricciones. Y entonces a lo que resulte dice, la solución a este problema es lo que se llama el teorema fundamental del cálculo, de cómo encontrar el área. Se llama teorema fundamental del cálculo, que es uno de los más famosos descubrimientos de las matemáticas. O sea, una demostración verdadera, la han estado buscando como por 4 siglos los matemáticos, ¿no? Y una vez que lo han encontrado, se llama el teorema fundamental del cálculo, que nosotros vamos a ver de manera simplificada. Entonces, de este teorema fundamental del cálculo se desprende que, así como la derivada de una función puede usarse para calcular su pendiente, o sea, conociendo la derivada podemos conocer la pendiente, la antiderivada puede usarse para encontrar el área. O sea que la derivada nos ayuda a encontrar su pendiente, pero la antiderivada la podemos usar para encontrar el área. Eso es interesantísimo, se llama el teorema fundamental del cálculo. Entonces la derivada nos ha ayudado para saber cuánto vale la pendiente de una curva en un punto, o también la rapidez de cambio, ¿se acuerdan? Y entonces ahora la antiderivada nos puede servir para encontrar el área debajo de una región. Anticipándonos a la conexión que existe entre la antiderivada y el área, esa conexión entre antiderivada y área se llama el teorema fundamental del cálculo. Entonces dice, anticipándonos a la conexión que existe entre estos dos conceptos, denotamos a la región mostrada en la figura más abajo como área. Entonces, se le ha dado un símbolo, el símbolo integral desde x igual a hasta x igual a b, de f de x por dx, por la conexión que tiene según el teorema fundamental del cálculo. Porque podríamos haberle dado otro símbolo aquí, porque lo que estamos calculando es un área. Pero sin embargo, el teorema fundamental del cálculo une esos dos conceptos, antiderivada con área. Entonces, para dejar explícito eso, le usamos también el signo de integración, que significa para encontrar la antiderivada, pero a este le llamamos integral definida. No, el otro concepto era la integral indefinida, en que no aparece ni A ni B, y aparece una constante de integración. Aquí vamos a usar desde x igual a hasta x igual a b, o sea que entre A y B, así se llama integral definida. Si se cumple con todas las condiciones de arriba, en que el integrando es una función continua y no negativa, en el intervalo de integración, eso es el área. Pero si no se cumple que sea no negativa, o sea que es una curva cualquiera que puede ser negativa y después vuelve, entonces eso le llamamos simplemente la integral definida y tiene también una explicación diferente. ¿Ya? Entonces, pero por ahora vamos a suponer que es no negativa, o sea que está encima del eje X, donde A se llama el límite inferior de integración y B el límite superior de integración. Entonces, y esto se llama la integral definida. Entonces vamos a deducir nosotros ahora el teorema fundamental del cálculo y hacemos, a ver, espérenme de nuevo un segundito.
Bien, entonces lo que nosotros queremos encontrar es una fórmula para saber cuánto vale el área de esta región. Y vamos a nuestra deducción simplificada, es la siguiente. Suponemos que queremos calcular la región que está definida así, el área de esta región. Al área de esta región R le llamamos A. Y suponemos que que estamos calculando de a poquito, partiendo de la izquierda, vamos calculando el área y que ya hemos llegado hasta un lugar X que está entre A y B. Entonces, al área que ya está calculada, le llamamos el área A de X. A de X, que quiere decir desde A hasta X. Área de A a X. Y queremos entonces terminar de calcular lo que nos falta entre X y B. Y lo que hacemos es, aumentamos un poquito más, porque estamos calculando en principio de una forma aproximada. Dice, al deducir el teorema, temporalmente introducimos la función de área, esta función. Claro que sería función de X, ¿no ve? Que vamos a calcular hasta X, entonces aquí esto no va a ser un número, sino que va a ser una expresión algebraica que contiene X y que llamamos la función de área, o área desde A hasta X, que se muestra en la figura de la derecha. Específicamente, si f es continua y no negativa, en el intervalo desde A hasta B, denotamos el área de la región que queda debajo de la gráfica de f desde A hasta X. Entonces, aumentamos desde X, aumentamos un pedacito para ir sumando y queremos ir así dividiendo en pedacitos el área que nos falta, la parte que nos falta, la vamos a dividir en pedacitos hasta llegar a B. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Avanzamos un delta X pequeño desde X hasta X más delta X. Y en X más delta X trazamos una línea vertical hasta que corte con la curva f de X. Entonces, esta parte que estamos, entonces ahora vamos a calcular el área de esta parte, de esta porción pequeñita. El área de esta porción pequeñita la vamos a aproximar como el área que es más grande que el rectángulo inscrito que está dentro, más grande que esa área, pero más chica que el rectángulo circunscrito. Entonces el área verdadera que vamos a aumentar nosotros va a ser más grande que la del rectángulo. Esto es un rectángulo inscrito, más grande, pero más pequeña que la del rectángulo circunscrito. Entonces anotamos eso. Al área que vamos a aumentar le llamamos delta área, porque delta es el aumento del área, que va a ser mayor o igual que el área del rectángulo inscrito, pero menor o igual que el área del rectángulo circunscrito. Ahora, el área de los rectángulos es facilísima de saber. Entonces, aquí suponemos, dice que aquí se llama la altura de la función, aquí es f de x1. Y tiene entonces el área de un rectángulo que es base por altura, ¿no? Entonces aquí la base, ¿cuánto vale? Hemos aumentado delta x, entonces la base vale delta x. Y la altura vale f de x1. Entonces el área del rectángulo inscrito vale f de x1 por delta x. Y aquí suponemos que a la derecha, en x más delta x, la función vale f de x2, que es distinta de f de x1, ¿no? Y entonces el área de este otro rectángulo va a ser también con delta x, va a ser f de x2 por delta x. Porque entre x y x más delta x solo hay delta x de ancho. Entonces vamos a tener así. El delta área
va a ser mayor o igual que f de x1 por delta x, pero menor o igual que f de x2 por delta x. Este es el rectángulo inscrito y este es el rectángulo circunscrito. Entonces ahora queremos calcular bien, va a ser aproximado, ¿no? Porque este es la verdadera aumento de área, el delta x, que va a ser mayor que este rectángulo, el área del rectángulo, y menor que la de este otro. Es lo que estamos planteando aquí. Ahora, vamos a dividir, entonces, dividimos esta desigualdad que tiene tres partes, la dividimos por delta x. Y entonces aquí a la izquierda va a quedar f de x1 menor o igual que delta área partido por delta x, ¿sí? Y menor o igual que f de x2. Entonces tenemos que el incremento de área partido por delta x va a ser mayor o igual que f de x1, pero menor o igual que f de x2. Ahora dice, ya que ambos valores, f de x1 y f de x2, se aproximan a f de x cuando delta x tiende a 0, entonces vamos a hacer algo que hemos aprendido a hacer y le vamos a hacer el rectángulo más delgadito, más y más delgadito, o sea que vamos a hacer que delta x tienda a 0. ¿Sí? Y cuando delta x tienda a 0, mucho más cerca que, entonces, ahí van a valer lo mismo, f de x1 y f de x2 van a valer lo mismo, porque delta x va a ser prácticamente 0. Y los dos van a ser iguales a f de x. Entonces va a ser mayor o igual que f de x1, pero menor o igual que f de x2. Y en el límite, cuando delta x tiende a 0, va a ser, esto va a ser mayor o igual que f de x y menor o igual que f de x. O sea que va a ser va a ser igual a f de x. Porque va a resultar a medida que hacemos más chiquitito el delta x, este f de x1 y este f de x2, los dos van a valer solo f de x. Entonces va a salir, ya no va a ser menor o igual, sino que va a ser igual. O sea que delta x, el límite de delta a partido por delta x, va a ser igual a f de x, cuando delta x tiende a 0. Y por otro lado, esto recibe el nombre de a' de x, ¿no? Límite de delta a partido por delta x se llama a' de x. Y antes, lo que hemos visto antes, que el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y partido por delta x valía y'. Entonces ahora es delta a partido por delta x y le llamamos a mayúscula prima. Entonces aquí tenemos así, que f de x va a ser que a' de x, que es el límite de a partido por de x, va a ser mayor o igual que de x, pero menor o igual que de f de x. O sea que en realidad es igual a f de x. Y vamos a poner entonces que f de x es igual a a' de x. ¿Qué estamos poniendo aquí? ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada del área, de la función de área, es igual al integrando la función f de x. De esta manera, hemos establecido que la función de área a de x es una antiderivada de f de x, de f. Y consecuentemente, entonces tiene que tener la forma, claro, o sea que aquí a' es f de x. De manera que a es una antiderivada de f de x. O sea, f mayúscula de x. Más constante de integración. Aquí estamos integrando, se fija, ¿no? Aquí se ve que la deducción nos lleva a saber que
f de x igual a prima de x. O sea que a de x va a ser la antiderivada de f de x. Así. Entonces tenemos ya cuánto vale el área hasta desde A hasta X. F de mayúscula de X es antiderivada más constante de integración. Ahora, F mayúscula de X es cualquier antiderivada de F de X. Y para evaluar el valor de la constante, podemos observar nosotros que cuando X vale A, o sea, A de A, aquí, vale 0. ¿No? Porque si este punto X hubiera estado aquí, entonces este punto hubiera estado aquí, no hubiera habido área. O sea que área de 0, perdón, de A, área de A aparecería 0. Área de A aparecería 0 y por tanto aquí ponemos área de A y F de A y nos resulta entonces esto va a valer 0 y la constante se va a valer menos F mayúscula de A. ¿Sí? Y entonces también evaluamos no solamente la función de área en A, que vale 0, sino que la función de área en B. Y la función de área en B vale simplemente A. La función de área en B va a valer F de B, de aquí F de B más constante, pero la constante vale menos F de A. O sea que el área de B vale F mayúscula de B menos F mayúscula de A. Y ahora vamos a reemplazar este término que dice área de B por simplemente por el área. Pero le vamos a llamar más bien integral indefinida a este área de B. Podríamos poner simplemente igual al área. Área igual integral definida desde A hasta B. Y que será igual a f de B menos f de B antiderivada menos f de A antiderivada. Resumimos esta deducción de la siguiente manera. Y esto entonces ya es la integral definida. Que había sido, vamos a ver ahora cómo se calcula, porque esta es la antiderivada de este integrando. Dice teorema fundamental del cálculo. Si f es una función continua de x en el intervalo de a a b, entonces la integral definida de f de x por dx desde a hasta b es igual a f mayúscula de x menos f mayúscula de a. Este teorema describe un procedimiento para evaluar la integral definida y no describe un procedimiento para calcular antiderivadas. O sea que este no es un procedimiento para calcular antiderivadas, sino que es un procedimiento para calcular un área o una integral definida. Al usar este teorema, que se llama el teorema fundamental del cálculo, es útil usar esta notación en vez de poner f de b menos f de a, donde f mayúscula es una antiderivada, simplemente escribimos así. Va a ser f de x desde a hasta b. F de b menos f de a. Y a esto le llamamos la integral definida. Es decir, para evaluar una integral definida, se calcula primero la antiderivada del integrando.
Lo que tenemos que hacer, el procedimiento es, primero calculamos la antiderivada, como hemos aprendido en el capítulo anterior. Calculamos la antiderivada y evaluamos entonces cuánto vale la antiderivada en el límite inferior y en el límite. Evaluamos cuánto vale en el límite superior, evaluamos cuánto vale en el límite inferior y las restamos. Por ejemplo, queremos saber cuánto vale la integral definida de 1 hasta 4 de raíz de x por dx. Entonces nosotros, antes de calcular esto, tenemos que ver si cumple las suposiciones. Tenemos que ver si aquí f de x en integrando, estamos calculando el área bajo esta curva. ¿Cuál curva? La curva f de x igual a raíz de x. Entonces sabemos que esa curva es continua entre 1 y 4. ¿No? Y además, ¿qué más sabemos de esa curva? Que siempre está encima del x, porque la raíz de 1 es 1, la raíz de 4 es 2, y entre medio va a estar entre 1 y 2. Pero en ninguna parte va a valer un número negativo, o sea que va a ser no negativa y continua. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, calculamos la antiderivada. Esto es x elevado a 1 medio. Entonces podemos usar la fórmula de la potencia simple. La integral de x elevado a 1 medio es x elevado a 3 medios partido por 3 medios. Y partido por 3 medios o multiplicado por 2 tercios. Desde x1 hasta x4. Desde x igual 1 hasta x igual 4. Entonces este 2 tercios lo podemos dejar fuera y calculamos primero en el límite superior en 4. Va a ser 4 elevado a 3 medios. Menos, ahora calculamos en el límite inferior, va a ser 1 elevado a 3 medios. Y ahora calculamos cuánto vale 4 elevado a 3 medios. La raíz de 4 es 2 elevado al cubo es 8. ¿No? 2 por 2 por 2, 8. Menos 1, 7. Entonces sería 2 por 7 partido por 3. 14 partido por 3. Entonces lo primero que hacemos es comprobar que realmente cumple las condiciones de ser una curva no negativa y continua, desde A hasta B. Una vez que sabemos eso, podemos calcular su antiderivada. También por los métodos que hemos aprendido, que hasta ahora son dos métodos que serían el método de la potencia, general de la potencia y sustitución. Calcularíamos cuánto vale su antiderivada y evaluaríamos su antiderivada primero en el límite superior y le restaríamos el valor de su antiderivada en el límite inferior. Y los restamos. Pues ese sería 2 tercios de 8 menos 1, igual 14 tercios. Observando bien, se ve que la constante de integración de la antiderivada no necesita ser tomada en cuenta. O sea que aquí, en lo que estamos haciendo, no aparece la constante de integración, que antes era una fórmula, tenía que estar ahí, ¿no es cierto? Aquí descubrimos que la derivada de la área de x era f de x. Entonces, cuando integramos, dijimos, la integral a de x va a ser igual a la antiderivada de f de x más constante. Pero ya hemos evaluado aquí cuánto vale la constante.
La constante C vale menos f de A, de manera que el área es B, todo el área, vale f mayúscula de B, menos f mayúscula de A. Entonces, este es el teorema fundamental del cálculo que se usa de esta manera. Observando bien, se ve que la constante de iteración no necesita ser tomada en cuenta. Por ejemplo, si nosotros la usáramos, la tomáramos, entonces aparecería dos veces, porque hay que evaluar esto en x igual b, así. Hay que evaluar esto en x igual a y restarlos. Entonces aparecería c menos c. Y c menos c se cancela. Y queda solamente f de b menos f de a. Las antiderivadas de f de x, integrando f de x, evaluado en x igual a y en x igual b. Dice, cuarta consideración, dice, aunque para nuestra deducción hemos tomado una función no negativa, esta suposición no es necesaria, ¿no? La que sí es necesaria es que la función sea continua. Y el teorema fundamental de la álgebra puede ser usado también en casos en que f es negativa. Claro, o sea, aquí no hay en realidad ninguna disposición. Sí la hay, pero es de otro tipo. No hay ninguna disposición que diga que f de x tiene que ser no negativo. No importa, puede ser negativo. Pero sí ya no se cumple la suposición de que era el área. Si hay una parte que es negativa, entonces en esa parte ya no es el área. Porque el área está hecha así, ¿no? F de x por delta x, ¿no? Si nosotros tomamos abajo, ya no sería f de x, sino sería menos f de x por delta x, ¿no? Para que nos dé el base por altura. Entonces, para que nos dé base por altura, necesitaríamos poner eso. Vamos a hacer 5 minutos de tregua. Ya. Ya, fíjense que aquí, entonces, lo vamos a tratar así. Dice, aunque para nuestra deducción hemos tomado una función negativa, esa suposición no es necesaria. Pero si es negativa en alguna parte, ya no representa el área y se llama simplemente la integral definida. Y el teorema fundamental del álgebra puede ser usado también en los casos en que f es negativa. No hay problema. Pero ya no se llama área. Porque para que sea área, los f de x1 y f de x2 tienen que ser los dos positivos. Porque si no, no es el área, pues no. F de x por delta x es el área siempre que sea f de x mayor que 0. Si es menor que 0, ya no es área. Porque no hay áreas negativas, hay áreas positivas, ¿no? Entonces, lo que es la parte encerrada, ¿no es cierto? Entonces, 5 dice, el teorema anterior se conoce también como el segundo teorema fundamental del álgebra, que en realidad el área, la integral definida, que también puede llamarse área,
es igual a la antiderivada de evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A. Esto se conoce como el segundo teorema fundamental del cálculo, y el primer teorema fundamental dice que si f de x es una función continua en AB, y si x pertenece a AB, entonces f es una función, es la función que está definida, f mayúscula, es la función que está definida por esta integral. F de x, la mayúscula de x es igual a la integral desde x igual a hasta x igual a x de f de t por dt. En que f de t entonces es el integral. Y f de x es la antiderivada que se evalúa de la manera que hemos puesto acá. Entonces se tiene que f' de x mayúscula es igual a f de x minúscula. Propiedades de la integral definida para f y g integrables en A y B. Se listan algunas propiedades que suelen ser útiles para facilitar la evaluación de integrales. Entonces, especiales para integral definida son estas 5 que vamos a ver. La primera, la función constante, el múltiplo constante de f de x. La integral definida de a a b a de k por f de x es k veces la integral definida de f de x por dx. O sea que igual que antes, la k puede salir afuera. Y k por f de x son k veces f de x, ¿no? Si esta f de, la integral de a a b de f de x es un área, k veces eso es un área k veces más grande, que está entre a y b, o sea, puesta hacia arriba. K veces más grande, si es 3 veces más grande. Entonces, para la parte práctica, una constante puede entrar y salir del integrante. B, segundo, la integral de una suma o diferencia, la integral definida, es igual a la integral definida, a la suma de las integrales definidas de f y de g. Esto también es lo mismo. La integral definida de una suma o diferencia tiene que calcularse término a término, para cada uno de los términos. Y entonces eso se lo suma o se lo resta. Tercero, el intervalo de integración, la integral desde a de x igual a hasta x igual b, que llamamos integral definida, se puede dividir en dos partes. Desde a hasta c y desde c hasta b. En que c está entre a y b, es un valor que está entre a y b, ¿no? Entonces, una integral definida no necesita calcularse de un solo saque, puede integrarse por partes, o sea, desde a hasta c y después desde c hasta b. Y da lo mismo. Tercero, la integral desde a hasta a de k veces f de x por dx es igual a 0. Porque ya sabemos que es f de b. La primera dice que es f de b menos f de a. Y si es desde a hasta a, va a ser f de a menos f de a, que es 0. Esto quiere decir que el área debajo de una línea recta vertical es 0. Eso dice esto. Y quinto, si en lugar de recorrer de izquierda a derecha, recorremos de derecha a izquierda, o sea, estamos cambiando desde A hasta B, estamos cambiando desde B hasta A, entonces hay que cambiarle el signo. Si recorremos, en lugar de recorrer de izquierda a derecha, recorremos de derecha a izquierda, tenemos que cambiar el signo. O sea que la integral de A a B es igual a menos la integral de B a A, de f de x por dx. Algunos ejemplos. Utilice el teorema de
fundamental del cálculo para calcular el área de la región limitada por el eje X y la gráfica de esta función para X igual, para el intervalo que va de 2 a 4. Entonces nos están pidiendo que calculemos un área y tendríamos que asegurarnos de que, bueno, primero esto es continuo y segundo que es no negativo para que se pueda calcular el área de la región limitada por el eje X y esa gráfica entre X igual 2 y X igual 4. Entonces, ¿qué es continua? Sabemos inmediatamente por el hecho de que es un polinomio. No hay polinomios discontinuos. O sea que es una función continua, no solamente desde 2 hasta 4, sino que en todo R. Y segundo, tendríamos que probar que entre 2 y 4 esa cantidad es no negativa. Entonces, para eso podríamos nosotros hacer dos cosas. Una, calcular dónde está como es una parábola de segundo grado, podemos calcular su vértice. Aquí el vértice sería menos b partido por 2a, menos b, b vale menos 1. Entonces menos b sería 1 partido por 2, 1 medio. Y para x igual 1 medio, pues calculamos cuánto vale. Entonces está fuera, el vértice está fuera del área de integración en x igual 1 medio. Y podemos calcular para x igual 1 medio, podemos calcular, voy a prender mi calculadora, va a ser entonces 1 medio igual, entonces vamos a calcular ahora a ser al cuadrado menos Answer menos 2 igual. Entonces y vale menos 9 cuartos. O sea que si fuera desde 1 medio, valdría 9 cuartos. Entonces, desde ahí va a ir para arriba. Quiere decir que ahora podemos calcular para x igual 2, 2 igual, flecha arriba, sale 0. Ahora que el 2, f de x vale 0, f de 2 vale 0. Y para 4, 4 igual, flecha arriba, sale 10. O sea que es una parábola abierta hacia arriba y que tiene su vértice en un medio, pero que entonces la curva está más arriba del vértice y ya no, entre 2 y 4 ya no se va a volver negativa, ¿no? Porque está subiendo. Entonces quiere decir que cumple con las dos condiciones, ser continua y entonces ser también no negativa entre A y B. Vale 0, desde 0 hasta 10. Es no negativa. Entonces ahora el área va a ser igual a la integral definida desde x igual 2 hasta x igual a 4. Y primero entonces vamos a calcular la antiderivada, que sería x al cubo tercios menos x al cuadrado medio menos 2x. Entonces primero lo que hacemos es calcular la antiderivada. Una vez que hemos comprobado que es continua y que es no negativa para área, entonces calculamos la antiderivada x al cubo tercios menos x al cuadrado medios menos 2x. Ahora, para calcular entre A y B, se puede hacer eso que está hecho aquí. Entonces se reemplaza x igual 4 aquí, se reemplaza x igual 2 y se los resta. Ahora, mi consejo es que una vez que se ha calculado la antiderivada, calcular el valor de la antiderivada en el extremo derecho y después restarle lo que cuesta el extremo izquierdo, se haga con la calculadora, porque donde más errores tiene uno es aquí. Entonces yo voy a calcular, por ejemplo, tengo que prender la luz.
Entonces, no necesito mostrar eso para que se me crea. Yo voy a calcular entonces 4, hago 4 igual. Y ahora calculo answer al cubo partido por 3 menos answer al cuadrado partido por 2 menos 2 answer. Y ahora pongo igual, me da 16 tercios. Entonces ahora me anoto 16 tercios. A ver, un segundito. El otro día no me quedan uvas en blanco. Vamos a poner 16 tercios. Primer cálculo. 16 tercios menos, anoto el signo menos. Ahora calculo 2 igual. Saco flecha arriba igual. Menos 10 tercios. Entonces vamos a calcular 16 tercios menos 10 tercios. Vamos, ahora les voy a mostrar lo que estoy haciendo. Vamos a cambiar, vamos a abrir aquí. Esto no quiero yo, eso quiero demo. Eso. Y quiero que sea esto el anclaje, dejar de compartir, y esto que sea entonces vista del hablante, ahí. Entonces primero me salió, aquí tengo, hice para 4 igual, y calculé eso. Answer al cubo tercios, menos answer al cuadrado medios, menos 2 veces answer. Igual, y me anoto yo 16 tercios, que es lo que me ha salido. Menos, porque estoy calculando f de b menos f de a. ¿Se acuerdan? F de b menos f de a. Entonces ahora pongo a que vale 2. 2 igual. Flecha arriba. Igual. Entonces me sale menos 10 tercios. Entonces yo tengo que calcular aquí 16 tercios menos 10 tercios. O sea que son más 10 tercios. Y sería 26 tercios igual 26 tercios. Entonces ahora puedo calcular 26 tercios. Lo puedo convertir en entero, pues en número real, decimal, sería 8,67. Igual 8,67. Entonces pensé que vamos a ver cuál que dice. Vamos a volver a compartir. ¿Dónde estoy? Aquí. Subir cámara. No quiero yo eso. Quiero que se quede donde estaba nomás. Lo que quiero es compartir pantalla. No tiene tantas cosas que mostrar y ya no sabe cuál va a mostrar. Entonces fíjense que aquí esta cantidad la he calculado para x igual 4 y me ha dado 16 tercios. Menos esta misma cantidad para x igual a 2 me ha dado menos 10 tercios. Entonces yo en realidad tengo que sumar 16 más 10, 26 tercios, que vale 8,67. Entonces, en este trámite es demasiado lioso calcular la antiderivada para x, para b, restarle para a. Entonces, eso es demasiado lioso y no vale la pena, porque uno se equivoca todo el tiempo en eso. Ya se han fijado aquí, ¿no? Que en realidad era porque uno dice, de repente dice uno
16 tercios menos 10 tercios. No, pues es menos 10 tercios. Pero como no estaba llevando en cuenta los signos, va a creer que ese menos viene de restar. No viene de restar, sino que la cantidad era negativa. Entonces, si lo hacemos mal, vamos a sacar 16 menos 10, va a salir 6 tercios. Y el área no es 6 tercios, es 26 tercios. Entonces, mi recomendación práctica es que cuando tengan que calcular la parte última, la parte numérica, se la dejen a la calculadora. Segundo ejemplo, haga una gráfica de la reacción de integración y evalúe la integral definida. Esta. Entonces, la integral definida desde 1 hasta 2 de 3s menos 2 al cuadrado por ds. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de nuestro integrando? Primero que es continuo porque es un polinomio, ¿no? Va a ser un polinomio cuadrático también. Pero está elevado al cuadrado. O sea, esto es una recta 3s menos 2 elevado al cuadrado. O sea que no puede ser negativa. Es no negativa y es continua. O sea que no importa de dónde a dónde sea, esto va a ser no negativo, porque es una cantidad al cuadrado. Entonces yo puedo hacer una gráfica de esto. Digamos que primero hago la gráfica ¿cómo sería la gráfica? Para S igual 1, va a valer 3 menos 2, queda 1, cuadrado 1. Vamos a hacer así. Para desde 1 hasta 2, 1, 2. Para S igual 1, va a valer 3 por 1, 3 menos 2, 1. Cuadrado 1. 1. Y para S igual 2 va a ser 2 por 3, 6. Menos 2, 4. Al cuadrado 4, 16. Entonces yo voy a dejar de compartir para que lo vean. Así va a ser 1. 3s menos 2 al cuadrado va a ser 3 por 1, 3 menos 2, 1, cuadrado 1. Y para s igual a 2 va a ser 3 por 2, 6 menos 2, 4 al cuadrado, 16. Entonces esto va a ser con seguridad una línea así. No va a ser una línea recta, pero va a ser algo así. ¿Por qué? Porque va a ser no negativa, no importa dónde vaya, nunca va a ser negativa. Entonces, mi región de integración va a ser desde 1 a 2. Entonces, esto está aquí. Esta es mi región de integración. Queda. Y entonces, ¿cómo calculamos el área ahora? Pues la integral desde 1 hasta 2 de 3s menos 2 al cuadrado por 10. ¿Cómo lo harían? ¿Quién opina? ¿Cuál de ustedes opina? ¿Cómo integramos esto? Primero tenemos que calcular la antiderivada. ¿Cómo calculamos la antiderivada de esto? Aguilera, Arturo Fernández, José Fernando Huertas, David Yuca,
¿Quién opina? Nadie opina. Yosai, La, de- Tendori. la derivada de eso, ingeniero. ¿Cómo? La derivada de ese, No, de la antiderivada. ¿Cómo ah, integramos esto? ¿Quiénes más están? Puchulín, Mariana, Gabriel, Mauricio, David. ¿Cómo integramos esto? ¿Cómo integramos esto? Se nos va a acabar el tiempo y no saben cómo integrar. Conocemos dos formas de integrar. ¿Cuál sería? Por la potencia. Más fuerte, Por la regla de la potencia. la fórmula general de la potencia. Podemos usar la fórmula general de la potencia. ¿Cuánto valdría U? ¿Sigue la que estaba hablando Mariana? Sí. Ya. Si es con respecto a la derivada de adentro, sería 3. Ya, sí, pero ¿cuánto valdría U? U valdría 3S menos 2. Disculpe, no lo escuché. ¿Cuánto valdría? 3S menos 2. ¿Cuánto valdría U? 3. No, ese es de U en de X. Pero U valdría 3S menos 2, ¿no? Entonces, para usar la fórmula general de la potencia, ¿qué tendríamos que hacer? Se le suma más 1 a la potencia y ese mismo abajo, su división también tiene que ser n, que en este caso sería 2 más 1. No entendí. Tenemos que tener U a la N, que sería 3S menos 2 sería U. Al cuadrado sería N igual 2. Ahora tenemos que tener de U en ds, que tú dices que es 3. Si no tenemos 3, ¿qué hacemos para tener de U en ds ahí? En la regla de la potencia se dice que u es elevado a n más 1 sobre n más 1. Ya. En otras Es, palabras sería esa, esto de es, aquí. esa es la integral. Pero Sí. antes de integrar tienes que tener U elevado a N y por du en ds. Pero no tienes tú du en ds porque me has dicho que du en ds vale 3 y no hay 3. ¿Qué hacemos? Nos falta un 3 ahí para que haya la derivada de 3s menos 2 va a ser 3 y no tenemos el 3. ¿Qué hacemos? Vamos a modificar aquí así, igual va a ser la integral de 1 más 2, va a ser un tercio por 3s menos 2 al cuadrado por ds. Ahora sí que está 3ds. Va a ser du en dx por du en ds por ds. Entonces sería igual a un tercio. Ahora sería la integral de 1 a 2 de 3 por 3s menos 2 al cuadrado por ds. Entonces ahora sí, la integral sería lo que decías tú, pues sería un tercio por u al cubo tercio. Sería 3s menos 2 al cubo por 3. Esa sería la antiderivada sin la constante. Entonces ahora aquí tendríamos que poner desde 1 hasta 2. Entonces esto podríamos hacerlo nosotros así. Este 3 puede irse afuera. Va a ser 1 noveno por, ahora hay que calcular esto, 3s menos 2 de 1 hasta 2. Y va a ser 1 noveno y ahora hacemos calcular primero esto
Esto es al cubo. Para x igual 2, para s igual 2 y para s igual 1. Entonces, yo pongo 2 igual y pongo paréntesis 3 answer menos 2, cierro paréntesis elevado al cuadrado, igual, me sale 16, menos, pues ahora salgo para 1, 1 igual, flecha arriba, igual, me sale 1. O sea que van a ser 16 menos 1, sale 15,90. 15,90. Y si yo le pido a este que me se lo simplifique, 15 entre 9, me va a decir son 5 tercios. 5 tercios vale entonces el área de la región que está comprendida en esta zona. Vamos a volver a compartir pantalla, esta que está aquí. Entonces, la integral de eso sería así. Hemos visto que, no hemos visto en realidad que era una parábola, pero dijimos que era una parábola. Pero que todo iba a ser no negativo porque está elevado al cuadrado. Entonces, lo único que calculamos es cuánto vale para s igual a 1, y salió 1, y para s igual 2, y salió 10. Y dijimos entre medio tiene que ser una línea cualquiera, pero que no se va para abajo, ¿no? Entonces, esta es la región cuya área queremos calcular. Entonces se integra. Aquí han hecho también por la fórmula general de la potencia, le han puesto un tercio y le han multiplicado por 3. Entonces con eso ya tenemos de U en ds. Y entonces va a ser un tercio por U elevado al cubo tercio. O bien un noveno de 3s menos 2 al cubo de 1 hasta 2. Entonces va a calcular 4 al cubo menos... Y esto, ya lo he puesto al cubo. Puse al cuadrado. Ya me equivoqué. Entonces vamos a poner 2 igual... Vamos a poner 2 igual, flecha arriba. Entonces ahora tengo que modificar esto. Y donde dice 2, tengo que poner 3. Igual. ¿Vale? 64. Y para 1 igual, flecha arriba, igual 1. Entonces va a ser 63. 64 menos 1 va a ser 63, 90. 7 por 9, 63. Entonces, yo cuando le di a la máquina no le puse cubo, le puse cuadrado. Entonces, por eso me salió otro número. Entonces, le puse aquí y puse al cubo. Y después ya calculé con la máquina 64 y 1. Entonces, el área comprendida aquí vale 7 unidades cuadradas. Hago una gráfica de región de integración y evalúe la integral definida. Aquí no nos decían que evaluemos el área, pero nos pedían una gráfica y evaluar la integral. Sí. Con la gráfica la podíamos sacar así. Ahora, la otra posibilidad era, en lugar de usar la fórmula general de la potencia para evaluar esto, porque para evaluar la fórmula general de la potencia teníamos que hacer lo del 3, de U en ds vale 3. Ahora la otra sería sustitución. Hacemos U igual 3s menos 2 y derivamos eso, diferenciamos y va a ser de U
igual 3 por ds. Entonces despejamos ahí ds, que va a ser de u partido por 3. Y se reemplaza y ya se integra. Eso hubiera sido por sustitución. Y la otra hubiera sido haciendo el cuadrado. Hubiera sido 9s cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, va a ser 4 por 3, 12s, más el segundo al cuadrado, 4. Podemos integrar eso también. Ese es el más largo, pero 3 métodos distintos para evaluar esta integral. A ver si la hacen ustedes cuando termine la clase, la pueden hacer por su cuenta por 3 métodos diferentes. Y tiene que salirles al final 7 en los 3 métodos. Este es el primero, faltarían los otros 2. Aquí dice integral definida de x partido por raíz de x desde 1 hasta 16. Pregunta, consulta. ¿Alguien va a ir a entregar su cuaderno de ejercicios? Yo, ingeniero. Ah, ya. Para que nos encontremos allá entonces en el 225. Claro, quería saber si alguien va a ir para no ir en vano. Ok. Entonces, las tareas de la plataforma, disculpe, o claro, lo restante. las tareas de la plataforma. Ah, ok. Yo ahorita me voy a listar, Inge. Me falta Ya. una hora llego. Ok. Entonces aquí tampoco nos están diciendo área. Dice simplemente evaluar la integral definida. Entonces no nos necesitamos fijar si es positiva o no, porque no están pidiendo. Están pidiendo que calculemos el valor de esta integral. Pero de lo que tenemos que fijarnos es que sea continua. Aquí la f de x aquí es 1 partido por raíz de x. 1 partido por raíz de x o x elevado a menos 1/2. Entre 1 y 16. Esta es una función que, digamos, aquí f de x vale 1 partido por raíz de x. El dominio de 1 partido por raíz de x, ¿cuál sería? ¿Entiende, no? Así tenemos integral de 1 hasta 16 de dx partido por raíz de x. Aquí f de x va a valer igual a 1 partido por raíz de x. Así, vamos a dejar de compartir y vemos ahora. Esto va a ser integral de 1 a 16 de x partido por raíz de x. Y esto es f de x por dx. Entonces, f de x vale 1 partido por raíz de x. Tenemos que ver que esta sea continua desde 1 hasta 16. Entonces, como modo de saber si es continua o no, te digo, calculemos su dominio. ¿Cuánto vale el dominio de esta función? Raíz de x. No, el dominio. El dominio hay 3 condiciones. Condición de raíz, condición de denominador y condición de logaritmo. Logaritmo no tiene. Condición de raíz, ¿cuál dice la condición de raíz que dice? Esta dice que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Esa es la condición de raíz. Y la condición de denominador dice que el denominador es distinto de 0. Esta dice x diferente de 0. Entonces, si las juntamos las dos, va a salir que la condición única es que x sea mayor que 0. Y de aquí entonces podemos decir que el dominio es desde 0 abierto hasta más infinito. En este intervalo, desde 0 abierto hasta más infinito, esta función 1 partido por raíz de x es continua. Entonces, en el intervalo de 1 a 16 es continua. Y podemos integrarla.
Pues ahora para integrarla va a ser la integral de 1 a 16 de x elevado a menos 1/2 de x igual. ¿Cuál sería la integral de x elevado a menos 1/2? ¿Alguien sabe? La integral de x a la menos 1/2. ¿Qué usamos? 2 de x elevado a 1/2. 2x ya sería, usamos la fórmula de la potencia, ¿no? Y nos va a dar x elevado a menos 1/2 más 1, que queda 1/2, partido por 1/2. ¿No? Y esto va a ser de 1 a 16. O sea que es, como tú dices, 2 veces x elevado a 1/2. De 1 a 16. O también es 2 veces la raíz de x de 1 a 16. Pues esto, como es muy fácil, hacemos 2 por raíz de 16 menos raíz de 1. Entonces va a ser 2 por, aquí tendríamos raíz de 16 es 4, raíz de 1 es 1, serían 3 por 2, 6. Menos la ven ustedes, ahí sería. O sea que lo que nos están pidiendo vale 6. 6 unidades cuadradas. En el caso de que, vamos a volver a compartir, está aquí 6. ¿No? Y ahí. Último ejercicio del día dice evaluar la integral de valor absoluto de 3 menos 2x. Desde menos 2 hasta 4. Entonces aquí esta es una integral definida. Para integrarla tendríamos que saber que no importa que no sea no negativa, pero en realidad como es valor absoluto ya es no negativa. Pero lo que tenemos que saber es que no tiene es continua. Pero esta es continua en todas partes, ¿no? Porque tendríamos que transformar en una función definida por secciones para poder calcular su integral definida. Entonces, aquí ponemos valor absoluto de 3 menos 2x, es lo mismo que valor absoluto de 2x menos 3. No importa cuál esté delante. En realidad, se puede hacer siempre así. Y este valor absoluto de 2x menos 3 va a ser igual a menos 2x menos 3 si x es menor que 3 medios de aquí. Y va a valer 2x menos 3 si x es mayor que 3 medios. Mayor o igual. Entonces, el intervalo de integración desde menos 2 hasta 4 está cubriendo x igual a 3 medios. Está entre medio, ¿no? Entonces, podemos dividir y decir, esta integral desde menos 2 hasta 4 va a ser la integral desde menos 2 hasta 3 medios y desde 3 medios a 4. Entonces, desde menos 2 a 3 medios, tenemos que usar esto como f de x, menos 2x menos 3 por dx, más la integral de 3 medios hasta 4 de esto, que sería 2x menos 3. Entonces, de aquí, lo primero que hacemos es calcular la antiderivada de cada una de las integrales. Aquí la integral de esto sería menos 2x, y sería menos x cuadrado, más 3x.
menos x cuadrado más 3x desde menos 2 hasta 3 medios. Más, aquí sería x cuadrado menos 3x. Desde 3 medios hasta 4. Pues. Entonces aquí, una vez que se han calculado las antiderivadas de cada una, tenemos que calcular cuánto vale en los extremos. Entonces, para eso yo puedo hacer aquí, la primera pongo 3 medios, 3 dividido 2 igual, y pongo menos answer cuadrado, más 3x más 3 answer igual. Y se ve que vale 9 cuartos. ¿Por qué me sale 9 cuartos? Menos answer al cuadrado más 3 answer. A mí me sale 9 cuartos, no menos 9 cuartos. Voy a de nuevo hacer 3 medios. 3 dividido 2 igual. Flecha arriba. Sale 9 cuartos, no menos 9 cuartos. O sea que aquí esto está mal. Voy a poner 9 cuartos. Ahora voy a poner menos 2 igual. Flecha arriba. Menos 10. Así sale 9 cuartos menos 10. Pero menos 10 es menos 10. O sea que sería más 10. Se fijan, aquí esto está mal. Sería 9 cuartos, de acuerdo con lo que yo he calculado. Miren, aquí vamos a ver. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a tener entonces, era menos x cuadrado más 3x. Entonces va a ser de 3 medios. 3 medios igual, flecha arriba, menos 11 al cuadrado más 3 answer igual. Me da 9 cuartos. A 9 cuartos tenemos que restarle su valor en eh, 16, ya hemos hecho, no, pero tenemos que calcular en realidad. ¿Estamos haciendo eso? No estamos haciendo eso. Estamos haciendo... A ver, voy a volver a compartir. Esta de aquí. Uy. Qué horror. Aquí. La integral de desde menos 2 hasta 3 medios y desde 3 medios hasta 4. Entonces es... vamos a dejar de compartir. Calculo primero 3 medios. 3 medios igual. Y mi integrando es menos 2x más 3x igual. Sale 9 cuartos. Ahora menos 2 igual. Flecha arriba me sale menos 10. O sea que va a ser 9 cuartos. 9 cuartos menos 10. Sí. Esa va a ser la primera parte. Más, se fijan, menos 10. Más, viene aquí la segunda parte, que era desde 3 medios hasta 3 medios a 4, ¿no? Voy a mirar 3 medios a 4. Desde 3 medios a 4. Pero no es ya menos x al cuadrado más 3x, sino que es x al cuadrado menos 3x. Desde 3 medios hasta 4. Entonces dejo de compartir y voy a calcular entonces primero para 4, 4 igual. Y este que está aquí lo puedo usar cambiándole el signo. Aquí le cambio y queda x answer al cuadrado. Aquí va a quedar menos. 3 answer igual. Y entonces quedamos 4 menos
Ahora tengo que usar 3 medios. 3 medios igual, flecha arriba, menos 9 cuartos. Entonces, menos 9 cuartos. Una vez que está así, ya no podemos equivocarnos, ¿no? Aquí sería 9 cuartos más 10 más 4 más 9 cuartos. Entonces esto ya lo podemos sumar sin problema, pero hacemos sumar a nuestra calculadora. Va a ser 9 cuartos más 10 más 4 más 9 cuartos. Igual. Y queda 37 medios. Vamos a ver si estamos de acuerdo con lo que dice el texto. Si no, 37 medios. Hemos reemplazado nuestra función así, la hemos reemplazado que era un valor absoluto, la hemos reemplazado por una función dividida por secciones, y entonces hemos tenido que usar el teorema que decía que la integral desde A hasta B se puede dividir desde A hasta C y desde C hasta B, desde A hasta C y desde C hasta B, ¿no? Y si nosotros ahora, esto lo podríamos nosotros graficar también, y se ve que desde menos 2 hasta 4, hasta aquí, tiene igual 3 medios, está entre los dos. Entonces, de 3 medios, desde menos 2 hasta 3 medios, cuando x vale menos 2, podemos calcular cuánto vale aquí esta función. Vale menos 2, va a valer 4, menos 1, menos 3 vale 1, menos 1, pero para menos 2, perdón, para menos 2 usamos esta parte. Va a ser menos 2, menos 4, menos 3, menos 7, 7. Entonces menos 2 con 7. Y después a partir de ahí es para x igual 3 medios, para x igual 3 medios va a ser 3 menos 3, 0. Entonces va a ser el punto 3 medios con 0 ahí. Y entre medio va a ser una línea recta, porque es de primer grado, y tiene pendiente negativa, entonces desde el menos 2,7 hasta el 3 medios con 0, línea recta. Y la otra comienza aquí, tiene que comenzar ahí, porque es para x igual 3 medios, es 3 menos 3, 0 ahí. Y para x igual 4, estoy usando ahora este 8. 4 por 2, 8 menos 3, 5. Entonces viene hasta aquí. Y entre medio también es una línea recta, pero con pendiente positiva. Entonces lo que hemos calculado nosotros es el área de estos dos triángulos sumados. Podríamos calcular por geometría también, ¿no? ¿Cuánto es el área de un triángulo? 1/2 de la base por la altura, más 1/2 de la base por la altura. Puede calcular para comprobar lo que hemos calculado en el colegio, a ver si pueden hacerlo. Hasta aquí podemos dejarlo y nos quedaría el valor medio o valor promedio de una función. Aquí el valor promedio se define así. Dice integral de A hasta B es la integral definida, pero esto nos va a dar el área. Ahora nosotros le dividimos entre la base. La base es B menos A, ¿no? Del intervalo de integración. Es desde B a A. B menos A va a ser 4 menos 2 va a ser 6. Entonces si yo divido el área que me ha quedado 37 medios, lo divido entre 6, va a quedar 37 medios entre 6 igual, me va a quedar 37 doceavos o 3,083. Entonces quiere decir que el valor promedio está a la altura del 3,0 a esta altura.
Y en concepto quiere decir el área del rectángulo equivalente que tiene la misma base, ¿no? Ese 3,08 es la altura de un rectángulo cuya área es equivalente a la suma de estos dos triángulos. Entonces, ese es el concepto de valor medio de una función. Es el área, la integral definida dividida por la base, ¿no? Entonces, si yo considero que es un rectángulo, va a ser el área del rectángulo sería base por altura. Dividida entre la base, me queda la altura. Entonces, BM sería el valor medio, la altura media de una función en un intervalo AB. Entonces, esto va a ser también un número que nos da la altura media de esta función f en el intervalo AB. Eso se llama el valor medio de una función. Aquí, por ejemplo, si me dan una función f de x igual 6x al cuadrado menos 4x más 1, y me dicen calcule su valor medio desde 1 hasta 3, en el intervalo de 1 a 3, ¿yo qué hago? Calculo la integral definida de 1 a 3 y la multiplico por 1 dividido por los extremos son 3 menos 1, 3 menos 1, 2. Entonces, un medio de esto. Entonces, ahora suponemos que esto se calcula así, como está puesto aquí, y sale 38 medios. 38 medios entre 2 sale 19. Entonces quiere decir que esta función en promedio tiene una altura de 19 por aquí. Si tomamos en cuenta solamente desde x igual 1 hasta x igual 3. Y quiere decir en el fondo que si yo aquí completo este rectángulo hasta aquí y lo pongo hasta el fondo, esta parte que está quedando fuera es igual a esta parte que le falta para hacer rectángulo. Y este es el valor medio. ¿Ya? Vale 19. Entonces el área puede ser 38. Puede valer 38. O puede también valer un rectángulo que tiene una altura de 2 por 19. Es 38. Y eso es el valor medio de una función. Aquí, por ejemplo, el valor medio o valor promedio sale negativo, menos 3. Esta es la función, que es una función continua, que en una parte es negativa y en otra parte es positiva. Entonces, si a mí se me piden que saque el valor promedio, durante más de la mitad del intervalo, va a ser intervalo desde menos 2 hasta 2, en casi todas partes va a ser negativa la función. Entonces su valor medio va a ser también negativo. Muy chiquitito, pero negativo. Menos 3 octavos. Eso sería el valor medio de esta función en el intervalo desde menos 2 hasta 2. Muy bien. Funciones pares e impares. ¿Qué pasa cuando la función que estamos calculando es par o es impar? Aquí pueden leer lo que pasa. Si calculamos, por ejemplo, esta es una función par. Si calculamos desde menos 2 hasta 2, es lo mismo calcular 2 veces de 0 hasta 2, porque es par. Entonces no necesitamos calcular desde menos 3 hasta 3, sino 2 veces de 0 a 3. Siempre que el intervalo de integración sea simétrico, ¿no? Desde menos 1 hasta 1, o desde menos 2 hasta 2, o menos 3 hasta 3, o menos 5 hasta 5. Entonces 2 veces de 0 a 5. Y aquí, si calculamos en intervalos y también así simétricos, va a dar 0, porque esta parte es positiva y esta parte es negativa, y desde menos 2 hasta 2 va a dar 0. Desde menos 3 hasta 3 va a dar 0.
porque va a ser con esto negativo y esto positivo, se van a cancelar y este con este va a quedar 0. Así. Si es par, entonces se puede calcular de 0 2 veces de 0 hasta A. Y si es impar, va a dar 0. Hay que evaluar estos ejercicios poquitos y pueden también ver estos son valores medios para que afiancen su concepto de valor medio. Y tienen también aquí prácticos. En el texto hay un montón en los ejercicios tiene un montón dice que a veces se puede integrar por simple inspección. Y a le llama, esta es la fórmula general de la potencia. Si es g elevado a r por g', o de g en dx por dx, entonces va a ser g elevado a r más 1 partido por r más 1. Se conoce fórmula general de la potencia. Dice que nosotros podemos evaluar por simple inspección. O sea que no necesitamos hacer ningún cambio. Si aquí es esta es f de x, logaritmo natural de x al cuadrado, g' va a ser 2 logaritmo natural, no, hay que calcular. Porque va a ser g de x sería logaritmo natural, UNR sería 2, y la derivada del logaritmo natural sería 1 partido por x. O sea que sería 1 partido por x por logaritmo natural de x al cuadrado por dx. Su integral sería 1/3. Va a ser u elevado a n más 1 partido por n más 1. O sea, el logaritmo natural al cubo partido por 3. Muy bien. Entonces pueden mirar ahí también, pero lo importante es que termine con esto y la próxima clase seguimos con área de una región entre dos curvas. O sea que todavía vamos a seguir con área. Muy bien, nos vemos entonces el jueves, no, mañana. Mañana temprano lo hacemos también o quieren hacerlo en la U. En la U mejor, ingeniero. Yo preferiría en la U, ingeniero. La U, ¿Y profe, ingeniero. qué pasa? En la U. Ok, si hay sol, mañana en la U. Pero ahorita nos vemos en la U a los que vayan a entregar. ¿Ya? Ya, ingeniero. Está bien. Y voy a Ingeniero, entrar otra su consulta. parcial también. También mañana podemos presentar las tareas. Pasa que hoy yo no puedo ir a la U. Es que tengo cita con el Igual. médico dentro de 10 minutos. Claro, la próxima vez que nos veamos. O sea, mañana se lo puedo entregar todo lo que son los Ya, ok. prácticos. Por Sí, favor, ingeniero. O quedamos así mejor para no ir a la U. Mañana entregamos. Sí, mejor. mañana mejor que lo entregamos Mañana todo. entregamos todo. Ok. ¿Ya? Ok, ingeniero, muchas Ahora gracias. ya no nos vemos. Ah, ok, ingeniero. Listo. Hasta mañana.